Hola, bienvenidos una vez más a Sin Cassette Podcast. Bueno, amigos, acá estoy en el camión donde trabajo diariamente desde los últimos 7 años. Trabajo para la misma empresa, así que ya saben que soy camionero. Este pequeño videito que estoy haciendo en este momento es en respuesta a un comentario que nos hicieron del video del día de ayer, del Convoy de la Libertad, el Freedom Convoy. Y bueno, hubo un temita ahí con respecto que de repente no teníamos la suficiente información, que no habíamos dado todos los pareceres que aparentemente los que protestan, que son los camioneros, que me incluyo, junto con los farmers y la sociedad en su totalidad, están protestando, a mi entender, de acuerdo a la información que yo he recabado a través de la prensa. Como soy un buen camionero, me acompaña a la radio todos los días en inglés. Y también me informo de las noticias que llegan a través, por ejemplo, de portales a programas de radio que también suceden en Uruguay o en Argentina. Y bueno, además de eso le sumo información que me llega a través de las redes sociales o de otros youtubers que hacen información con respecto a eso, ni que hablar de la prensa cuando sube en sus portales, también en sus propios canales de YouTube, toda la información respecto a este convoy que, como lo dije ayer, no solo está repercutiendo aquí en Canadá, especialmente en Ottawa, donde está el centro de la protesta hace un par de semanas, y eso está provocando que, por ejemplo, comerciantes locales se vean afectados, y el gobierno, ya sea el gobierno federal y también el propio gobierno de Ottawa, está pidiendo que por favor terminen las protestas para que estos comerciantes puedan volver a trabajar. Es más o menos lo que quise explicar ayer. No estaba marcando una postura a favor o en contra. Yo estoy a favor de la vacuna, estoy fully vaccinated, como se dice acá. Tengo todas las vacunas, incluso tengo el booster de la vacuna. Lo mismo toda mi familia. Para mí es importante porque una de las cosas que me interesa es que mis hijos socialicen y que hagan deportes, y para que puedan hacer deporte, ir a jugar al hockey, que es lo que ellos hacen, una de las exigencias es que estén vacunados, y yo para poder ir a verlos también tengo que estar vacunados. También tengo situaciones que han pasado en mi entorno que implicó que de repente que una persona conocida esté internada y que un familiar, por no estar vacunado, no pueda ir a visitarla o ayudarla. Fue todo un tema que también me llevó a mí a pensar que la vacunación es un tema de comunidad y es en favor de la comunidad en su conjunto y no tanto un derecho individual. Yo entiendo que hay muchos que piensan que la vacuna obligatoria, entre comillas, porque al limitarnos un montón de cosas, como viajar en aviones canadienses, como cruzar la frontera, como ir a un restaurante, ir a un deporte, ir a un evento, montones de cosas se nos están restringiendo por las medidas que ha tomado no solo el gobierno federal, sino cada gobierno provincial, porque no importa de qué partido sea, cada partido también ha tomado las mismas medidas de restricción en contra del COVID. Yo creo que el tema del insulto, especialmente al primer ministro, me parece que no corresponde. No me parece que sea la manera que un canadiense o que cualquier persona no canadiense tenga que expresarse para marcar su descontento. Y es verdad que esta restricción fue una restricción espejo que pasó por una medida que tomó Estados Unidos y que Canadá hizo lo mismo, que fue restringir el paso de la frontera a los que no estén vacunados. Los camioneros fueron los que impulsaron esto de estar en contra de la vacunación, vuelvo a repetir, y defendiendo las libertades individuales. Ellos fueron los primeros, después se sumaron, por ejemplo, los granjeros, que eso fue lo que pasó en Toronto, que es donde yo vivo, y lo que pude ver en la prensa, y también, obviamente, la sociedad en su conjunto. Dicho sea de paso, han recaudado muchísimo dinero apoyando a esta movilización, que también se ha replicado. Por ejemplo, vamos a ver ahora videos de dónde saco la información o de dónde yo tengo esa data, que la compartimos acá en Sin Cassette Podcast. Y recuerden que es un podcast muy casero. Nosotros, tanto mi hermano como yo, laburamos. Yo laburo como camionero.
todo el día en la nieve con mucho frío y llegamos cansados, y a veces, como nos gusta hacer lo que hacemos, y para nosotros, lo dijimos en los que nos siguen hace mucho tiempo, es una manera de tener ese contacto hermano con hermano. Él vive en Uruguay, yo vivo acá en Toronto, y buscamos la vuelta de tener este espacio que también lo compartimos con ustedes. ¿Nos vamos a equivocar? Seguro. ¿Tenemos nuestras propias opiniones? También. Y seguramente en muchas van a estar de acuerdo con nosotros y en otras tantas van a estar totalmente en desacuerdo, lo cual es sensacional. Nos encanta que si están a favor o en contra, nos comenten nuestros videos y nosotros vamos a estar ahí para buscar información y de repente clarificar o decir, vos, ¿de dónde sacaste esta información que estás tirando acá? Bueno, este video, esto es lo que estoy haciendo ahora, es la introducción a lo que va a venir después, que van a venir una serie de videos de diferentes televisoras, ya sea una televisora francesa, una canadiense. Lamentablemente la que es canadiense la voy a poner al final porque está en inglés, pero más o menos Trudeau, que va a aparecer ahí, está pidiendo que se acaben las protestas. Y bueno, van a ver mucha información de diferentes portales de YouTube, de canales internacionales que tienen sus corresponsales, que obviamente muchos están aquí en Canadá y tienen información mucho mejor de la que puede tener Sin Cassette Podcast, que es algo muy chiquito que estamos haciendo y queremos seguir creciendo. Ellos son los que ponen esa información en las redes y es lo que nos llega a nosotros. Seguramente aquel que esté en la movida y esté realmente involucrado con la movilización y está en Ottawa o en cualquier lado donde lo esté haciendo, capaz que tenga mejor información porque lo vive en carne propia y por algo lo está haciendo. Yo creo que cada uno, en un momento lo van a escuchar por ahí, está haciendo esta movilización o la está apoyando por una cosa u otra. Alguno puede ser en contra de la vacunación, alguna en contra de las restricciones, alguna en contra de que se están rompiendo los derechos individuales o la libertad que Canadá supuestamente, lo voy a decir porque no lo tengo claro, porque no leí la Constitución. Aquel que leyó la Constitución canadiense lo aplaudo. Yo vivo 17 años acá, soy ciudadano desde hace 14 años en este país y la verdad que nunca me puse a leer la Constitución, ni nunca leí un código civil, ni un código penal, ni un código de familia. La verdad que no. Para eso están los abogados y la gente que yo la verdad no es algo que necesite y no lo he leído. Por eso no estoy 100% seguro que está ahí, pero me imagino que sí, como cualquier país del mundo. Lo que habla de la libertad de los individuos obviamente debe estar en la Constitución canadiense. Y bueno, eso ha sido todo de lo que quería decirles. Si quedó alguna duda de dónde salen las cosas, acá viene a continuación. Vamos a poner de repente 4 o 5 videitos de diferentes portales, de canales de televisión franceses, canadienses, argentinos, para que tengan, y algunos otros más, creo que hay uno español, para que tengan una idea de dónde sale todo esto que nosotros quisimos informar a la manera de Sin Cassette Podcast. Y con esto doy por terminado. Si alguno tiene algo más que aportar, por favor, apórtelo de una buena. Nosotros lo hacemos con la mejor. Mándenos información si tienen algún dato específico que quieran dar con respecto a la movilización. Aquí estamos para que en algún podcast o en el próximo podcast tengamos un minuto de tiempo para dedicarlo a esa información que nos está brindando uno de nuestros oyentes. Y eso ha sido todo. Espero creo que hoy vamos a hacer un podcast, no estoy seguro, con mi hermano, pero la idea, como le dijimos en el anterior, cuando cerramos el último podcast, era hacer algo un poco más divertido, un poco más descontracturado, al estilo nuestro, para llegar bien y con buena onda y terminar el día con la mejor, que es la intención de Sin Cassette Podcast, que Sin Cassette Podcast sea algo para entretenerte, para divertirte y de vez en cuando tirar información de la actualidad, ya sea canadiense o uruguaya o argentina o de donde sea que tengamos que comentar. Muchas gracias, espero que nos sigan. Si te gustó y si te gusta el video que vas a ver hoy, suscríbete y danos una mano, así seguimos creciendo. Y nuevo una vez más, perdón que a mí se me lengua la traba de vez en cuando. Muchas gracias por los comentarios y por estar del otro lado y para seguir apoyándonos. Dale un me gusta y nos vemos en el próximo podcast. Chau, 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 chau.
Many of the actions that have taken place over the course of this demonstration have been unlawful and, frankly, disrespectful to the rights and freedoms of all Canadians. It is well past the time to bring this protest to an end. No officers are on days off. Everyone has been working. We are stretched to the limit, but we are 100% committed to using everything we have to end this demonstration. Pedido en otro continente. Inspirados en el movimiento que se gestó en Canadá, miles de personas conducirán desde diferentes ciudades francesas hasta París, con un objetivo: exigir la eliminación de las restricciones sanitarias por el COVID-19. Me alegra mucho venir aquí para tomar parte de este encuentro y lo más importante, alentar a todos aquellos que se irán en este convoy de la libertad, a aquellos que tienen el coraje de hacer lo que los canadienses ya han hecho antes que nosotros. Un movimiento que en el territorio galo ha pedido específicamente que el gobierno acabe con el pase vacunal, que determinaba que solo las personas que han sido inoculadas pueden ingresar a lugares como restaurantes, bares, cines o museos. ¿Para qué? En contra de los políticos en cada país. Con este mandato de vacunas está mal. ¿Por qué tenemos que vacunarnos para nada? Se espera que miles de opositores a las medidas sanitarias de varias latitudes del país converjan en la capital el viernes por la noche. Entre ellos hay trabajadores de la salud suspendidos por no vacunarse y también integrantes del movimiento de los chalecos amarillos, que paralizaron Francia en 2019. Algunos de los manifestantes han hablado incluso de llegar a Bruselas, pretendiendo generar un movimiento europeo. El convoy también se ha replicado en otras latitudes, como en Nueva Zelanda, donde camiones y caravanas bloquean las calles frente al Parlamento del país. El denominado Convoy de la Libertad, que nació en Canadá, ha trascendido fronteras, adecuándose a la coyuntura, como explicó en France 24 el analista Jean-Marie Chenou. Debe haber una difusión del movimiento y del descontento. Yo creo que hay una desconfianza hacia las instituciones, tanto los partidos, los sindicatos, incluso la autoridad científica en muchos países del mundo. Entonces es posible que veamos versiones locales de ese movimiento, pero claramente con diferencias. ¿Pero qué hay detrás? El movimiento superó a su primer organizador, el sector camionero canadiense. Ahora varios políticos republicanos estadounidenses, grupos supremacistas blancos y personajes influyentes de la derecha a nivel mundial se han tomado la lucha como propia. ¿Qué papel han jugado las redes sociales? La causa de su popularización no se puede explicar sin las plataformas digitales. Según el portal estadounidense Político, tan solo entre el 22 de enero y el 5 de febrero, más de 7.000 publicaciones en Facebook mencionaban al llamado Convoy de la Libertad, generando decenas de miles de reacciones. Telegram se ha convertido en el núcleo de las manifestaciones. Es allí donde se coordinan los siguientes pasos del movimiento. El miércoles, su grupo en Francia tenía más de 23.000 miembros. ¿Cómo se financia? Los crowdfunding han sido la base de su financiación, que ha tomado enormes dimensiones. El portal GoFundMe eliminó la donación colectiva denominada como Freedom Convoy 2022, que recaudó casi $10 millones, asegurando que devolvería el dinero. Pero la decisión fue criticada incluso por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Obtener 9 millones en donaciones enviadas para apoyar a camioneros y donarlos a causas de su propia elección. Un hecho que no ha detenido al movimiento, que siguió con su recaudación de millones en la plataforma Give, Send, Go, que ve cómo las cifras aumentan. En Canadá se reanuda el tráfico en el puente que conecta al país con Estados Unidos. Sin embargo, se observan severos retrasos, según informa la policía. Esta ruta principal para camiones fue totalmente bloqueada por los manifestantes que se oponen a las restricciones y a las medidas sanitarias contra el coronavirus. A su vez, el primer ministro Justin Trudeau acusó a los participantes de intentar bloquear la democracia, la economía y la vida de los ciudadanos. Asimismo, llamó a ponerle fin al movimiento público. Anteriormente, el alcalde de Ottawa declaró el estado de emergencia en la ciudad capital debido a la protesta iniciada por los camioneros, que ya lleva más de una semana. Decisions and do things on your own, then that's fine. But if people don't want to, then we should have the choice to choose. And freedom. Freedom.
But everybody here is so supportive. It's good to know that, but I'm here for the long haul. I'm not going anywhere until we get something done here. Protestas multitudinarias de antivacunas y reclamos por la libertad individual sorprenden a Canadá. We're going to stay here until this mandate is lifted. This truck does not move. Tal es la tenacidad de la revuelta que el primer ministro Justin Trudeau y su familia debieron ser evacuados a un lugar seguro para evitar incidentes. There is no place in our country for threats, violence, or hatred. So to those responsible for this behavior, it needs to stop. Because freedom is the fundamental value that unites us all across this country. Casi el 80% de los canadienses tiene el esquema completo de vacunación, pero hay un buen porcentaje de ciudadanos que se niegan a inocularse contra el coronavirus. This convoy is all about freedom. It's not only with the truck drivers, it's actually for every single person. You, me, buddy down the road, it doesn't matter. It's all about your free choice. En los últimos días, los llamados Convoy de la Libertad provocaron protestas en suelo canadiense. Los Convoy están compuestos principalmente por camioneros, que junto a miles de personas se manifestaron en el Parlamento y reclamaron por una decisión que creen injustificada por parte del gobierno, que exige estar vacunado para circular entre Canadá y Estados Unidos. La salud pública versus la libertad individual. ¿Cómo sigue este debate en la sociedad canadiense? Canadá y Estados Unidos impusieron medidas sobre la vacunación como requisito obligatorio para cruzar la frontera entre los dos países, es decir, el ingreso de aquellos que tienen el esquema de vacunación completo con las dosis aprobadas por las autoridades. Eso incluye a nuestros protagonistas, los camioneros. Los requisitos se comenzaron a aplicar en Canadá a partir del 15 de enero. Esto generó gran malestar en los ciudadanos que consideran que la vacuna es veneno y se niegan a aplicarla. Acá es donde el Convoy de la Libertad entra en escena.
Son miles de camioneros canadienses que están en contra de las medidas adoptadas por el gobierno para combatir el coronavirus. Se apoyan en su ideal de libertad, que no incluye ser vacunados para pasar la frontera con el país vecino. Y ante el malestar por la medida, vino la protesta. We came here to support the cause for a better life for our kids' kids, just to make things normal again. Things have been going on too long the way they have been. It just needs to stop. ¿Qué pasó? Ottawa, la capital del país, fue el escenario de un gran movimiento de reclamos. Los camioneros condujeron sus enormes vehículos a la ciudad canadiense como parte del llamado para protestar contra la medida del gobierno. A sus reclamos se unieron otros miles de manifestantes que no están a favor de las medidas anti-COVID y quisieron expresar su descontento con el gobierno. Y la convocatoria fue mucho mayor de lo que esperaban. Al ritmo de canciones en contra del primer ministro, pancartas reclamando libertad y banderas canadienses, los manifestantes continuaron con el bloqueo de la Ruta 4 al oeste del país, en la localidad de Alberta, cerca de la frontera. Y para echar leña al fuego, el mandatario anunció el lunes, en medio del contexto de protestas, que dio positivo de coronavirus e hizo hincapié en que todos deben vacunarse. This virus affects us all. 2 of my own children have now contracted it. And this morning, I learned I tested positive for COVID-19 as well. I feel well and have no symptoms. Of course, I'll be working remotely this week, and we'll keep following public health guidelines. I want to take this opportunity to remind Canadians to please get vaccinated. En uno de los países con mayor tasa de vacunación, el debate latente en estos últimos días es ¿vacuna sí o vacuna no? Los Convoy están dispuestos a defender su derecho a decidir, mientras que Canadá, con casi 11.000 casos positivos diarios, apuesta a continuar con la vacunación. La salud y bienestar común ante las libertades individuales. ¿En qué culminará este debate propio de la era COVID? Camioneros canadienses protestan contra las restricciones por la pandemia. Su manifestación amenaza con paralizar la capital y convertirse en una verdadera crisis política para el primer ministro Justin Trudeau, quien exigió el cese inmediato de las movilizaciones. Moriría en estas calles para que mis hijos y mis nietos tuvieran libertad aquí al 100%. No hay. Vimos gente con sus carteles al costado de la calle a las 10 de la noche a 40 grados bajo cero. Parados allí con sus carteles y diciéndonos que somos la única esperanza. Un grupo de camioneros con sus palos de hockey y banderas. Por favor, ¿cómo llegamos aquí? ¿Y por qué? ¿Por qué llegamos a eso? El gobierno de Ottawa declaró un estado de emergencia en la ciudad y pidió refuerzos al Estado federal para poner fin al asedio, abogando por el envío de 1,800 policías adicionales. Se estima que entre 400 y 500 camiones bloquearon el centro de Ottawa el lunes. La policía prohibió llevar combustible y otros suministros a los manifestantes. La policía simplemente está tratando de frenar a todos los que nos suministren alimentos y combustible. Pero estamos bien por ahora, todavía podemos quedarnos un par de días más sin problemas, sin combustible ni comida. Las manifestaciones del llamado Convoy de la Libertad comenzaron el 29 de enero en el oeste de Canadá por parte de los camioneros enfurecidos ante los requisitos de vacunas impuestas una vez que cruzan la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Derivaron luego en mayores protestas contra las restricciones impuestas por el gobierno de Trudeau para frenar la pandemia. Important to underline that close to 90% of truckers in this country are vaccinated, like close to 90% of Canadians. Over the past many months and years now, Canadians have stepped up to protect each other, to protect our frontline workers, to protect our elders, to protect our young people, to protect people like truckers who are putting food on our grocery store shelves. Canadians have stepped up to do the right thing to protect the freedoms and the rights of Canadians to get back to the things we love to do. We know the way through this pandemic is by getting
everyone vaccinated. And the overwhelming majority, close to 90% of Canadians, have done exactly that. The small fringe minority of people who are on their way to Ottawa or who are holding unacceptable views that they're expressing do not represent the views of Canadians who have been there for each other, who know that following the science and stepping up to protect each other is the best way to continue to ensure our freedoms, our rights, our values. And their protests, and they should have been sent home a long time ago. I'm an Uber driver. I live on day-to-day basis. I had enough of COVID already 2 years. And now these people came and inhabited the city. I have to refuse 5 out of 10 trips just because they want to come to downtown or go from downtown. People living down here at Sal, I run a shirt shop here and we can't open because of them. We've had staff assaulted by them. I've been assaulted by them. Bumped into, tried to take my sign. The verbal abuse is just not. My wife and I spent 6 hours on Saturday in the red zone, constant harassment. I'm very sorry if your life is being disrupted, but then at the same time, I would encourage you to come out here and help this end quicker so that we can all get back to life as it should be, quiet and peaceful and not told what to do. If you're listening and you're living around here and you don't like all the honking, I don't like all the honking. I actually got a ticket for honking my horn, so, which is crazy. We'll have to see what happens with that. One of my neighbors went and stood out in the middle of the street to tell the truckers that we don't agree with this. So I went and joined her in front of the truck and just did a thumbs down symbol. You know, every time it honked, I did a thumbs down. We're all fed up of COVID, right? We're all fed up. I have every respect for people who don't agree with government and who want to make that known. They have the right to do so, you know, but they don't have the right to take us hostage. It started before the sun was up, first in the east. Well, there's no hate speech, there's no we and they, there's no vax and anti-vax. It's the freedom to choose our own destiny. Truckers came from Prince Edward Island and Newfoundland, gathering first in Nova Scotia. Only around a dozen trucks, but a couple hundred people showed up to support them. They picked up more in New Brunswick before heading to Ontario. It began as a protest supporting truckers against vaccine mandates. Oh, I'm grateful. I wasn't expecting so many people. That's led to a warning in the nation's capital. In an email obtained by CBC News, the Sergeant-at-Arms responsible for parliamentary security told MPs protesters might show up at their homes. This is known as doxing, a process of finding and publishing personal information about a particular individual on the internet, usually with malicious intent, he wrote. Everybody has their own reasons why they're here, whether it's, to get rid of mandates, whether it's for freedom, whatever it is. The Canadian Trucking Alliance says it is opposed to the convoy, but support is growing across the country and online. $6 million and counting has been raised. GoFundMe was holding it back until organizers could produce a plan, but today released $1 million to cover fuel costs. So it's awesome. By God, it's bringing a lot of people together. Unity is what we need in this country. Ottawa police say they are preparing, but they don't know how many protesters might show up or how long they might stay. Saturday, until everyone leaves there, I'll be there. I'm stacked,
I have everything there. I got food, I got water, and I'm going to wait it out. Demanding the federal government reverse the vaccine mandate. The government says it will not back down. Kayla Hounsell, CBC News, Halifax. The convoy is attracting supporters with a wide range of views, some more extreme than others, including some Americans with massive platforms. Katie Nicholson has that part of the story. It may have started with some truckers upset by the cross-border vaccine mandate, but it's morphed into a rallying cry for people with a variety of grievances. Stop forcing this needle into us. We don't want it. We don't need it. Ranging from anti-government to anti-mask viewpoints. Remove the muzzle. The mask doesn't protect against any stupid little virus. Freedom is a repeated refrain. Those who keep tabs on the spread of misinformation online say it's a trend. We're seeing the phrase freedom of expression being used in the context of efforts to fight misinformation. And what they're really doing is they're using these ideologically appealing notions in order to push misinformation. The convoy even picking up endorsements from some with huge international platforms who faced criticism for spreading COVID-19 misinformation. Like Elon Musk tweeting, "Canadian truckers rule," and podcaster Joe Rogan. It's a giant convoy of trucks that's apparently some insane amount of people, like 50,000 trucks. Well, perhaps not that many trucks. This is really hard to put a number on, but I will say this. There have been claims that there will be 50,000 big rigs, and that's just not viable. And there's frustration from truckers not in the protest. I have had drivers call me repeatedly today saying that they're frustrated that they can't go about doing their job because the minority is ruling the day on the road. He says roughly 90% of the trucking industry is fully vaccinated. This has been hijacked by some people that are not directly related to the trucking industry. And I'd rather say to them, go have your own party and your own protests and let us go about doing our jobs. The convoy is set to roll into Ottawa on Saturday. Katie Nicholson, CBC News, Toronto. Well, politicians are taking part in the conversation over the convoy, and in the past 48 hours, starkly different messages coming from the federal government and the opposition. The question is, why would Prime Minister Trudeau not stand up for working people? The convoy itself is becoming a symbol of the fatigue and the division we're seeing in this country. The small fringe minority of people who are on their way to Ottawa or who are holding unacceptable views. Justin Trudeau has faced criticism for the tone of those comments. Meanwhile, Erin O'Toole said tonight that he'll meet with some of the truckers in the convoy. Let's bring in Chief Political Correspondent with CBC News, Rosemary Barton, to talk about the politics of support. And Rosie, what is Erin O'Toole's strategy here? Well, as you said, Ian, he has said that he'll meet with part of the convoy, though he's not going to do that on Parliament Hill, and he really wants it to be with truckers. He's trying to position himself very much as defender of Canadian workers. At the same time, tonight he made it clear he was not. He wanted to see no violence at this event. He is in many ways trying to have it always with all sides. He's for vaccines, but against vaccine mandates. That's been his position for some time. But he has also made it clear he wants to stand up for fundamental principles for the Conservative Party, personal choice and freedom. But as he calls for politicians to take down the temperature, he then has members of his own caucus using really inflammatory language about this issue, calling it a vaccine vendetta. The former leader, Andrew Scheer, saying Justin Trudeau's the, quote, the biggest threat to freedom in Canada. So a lot of what is happening here with Erin O'Toole has a lot to do with growing calls for his leadership review, too. And on the flip side, the Prime Minister has faced criticism for his statement yesterday.
Yeah, this is the other side of the politics. How closely can the government connect this convoy to the Conservatives? That certainly worked for them, that kind of thing during the election. There is a risk here that those comments fuel the frustration some people are obviously feeling. The other risk is that they seem insensitive to the people whose lives are actually being affected by vaccine mandates, by losing their jobs or having their jobs changed. I think the calculation from the government here is that the political risk for the Prime Minister is very small because the overwhelming majority of Canadians support mandates, and of course, most Canadians are also vaccinated.